Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, Santi. Perfecto. Que estaba aquí tratando de cuadrar si podía grabar la conferencia. Esperemos que haya hecho los pasos correctos. Bueno, antes de empezar quería decirles que por lo general en las conferencias, si bien me gusta que se participe, que dejen comentarios, preguntas, esta vez por cuestiones de que no sé realmente cuánto me vaya a demorar, preferiría que las preguntas y comentarios los dejáramos al final, para que no andar luego en carreras o que quede incompleta. ¿Listo? De acuerdo. Listo. Dale, Santi. Perfecto. Bueno, vamos a empezar en el año 1914, que era el año en que empezó la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial tenía la característica principal que participaban muchos países. Eso era, bueno, digamos, lo nunca visto. Principalmente eran países de Europa y de pronto del oriente de Asia, pero eran, eran bastantes, ¿no? Casi siempre en las guerras anteriores eran de dos países, tres y mucho. Esta vez fueron muchos países de Europa y algunos de Asia. Además tenía otra característica que hacía que esta guerra también fuera muy especial y diferente, ¿no? Era la primera vez que se introducía en la guerra el poderío industrial. Recordemos que poco tiempo antes estaba la revolución industrial. Entonces en la guerra se utilizan aviones, tanques, cañones, eh, pues para matar con mayor precisión y alcance, ¿no? Entonces era muy cruel esto en esta guerra. Esta guerra no tenía forma de acabarse, o sea, no se sabía por dónde iba a haber la paz, pero en 1917, en Portugal, en Fátima, tres pastorcitos, humildes pastorcitos, de 7, 8, 10 años, Lucía de 10 años, Francisco de 8 años y Jacinta de 7 años, se les apareció la Virgen. Y la Virgen les da unos mensajes y les promete que si ellos rezan todos los días, habrá paz. Entonces, esta conferencia es sobre la promesa que le hizo la Virgen María a los pastorcitos, la promesa de la paz, y además porque ella les revela unos mensajes y especialmente unos secretos. Empecemos con los mensajes. La primera aparición fue el 13 de mayo y se le apareció a los tres pastorcitos. Ella le dice, como les comenté antes, les prometió que si ellos rezaban el rosario todos los días, la Primera Guerra Mundial o la guerra se iba a acabar pronto. Así que ellos se pusieron a rezar todos los días. Y además le dijo la Virgen María a ellos que cada mes, cada 13 de cada mes, por 6 meses consecutivos, se les iba a seguir apareciendo. Entonces en el siguiente mes, bueno, esta primera aparición le dice que rece el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. En la segunda aparición, que fue el 13 de junio, tal como ella lo había prometido, los niñitos pues le había contado a sus padres y sus padres a sus vecinos y así a los amigos del barrio, del pueblo, y pues querían ver a la Virgen María, ¿no? Entonces fueron 50 personas. En esta segunda aparición, las personas no veían a la Virgen María, algunos sí la escuchaban, otros simplemente no veían nada ni escuchaban nada. Y el mensaje que les dejó la Virgen María a los tres pastorcitos y a los que la escucharon era que quiero que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Pero recordemos que estos pastorcitos eran analfabetas y así era por lo general en todos los pueblos de aquella época. La mayoría de los pastorcitos eran analfabetas
La educación llegaba muy poquito, a muy poquitas personas, pero la Virgen María le dio la instrucción de que tendría que aprender a leer y por supuesto a escribir. Y esto fue muy importante porque Lucía le tocó luego escribir todos estos acontecimientos, ¿no? Bueno, en el siguiente mes, el 13 de julio, la Virgen María se les aparece como había prometido, y esta vez se había regado más la información de la aparición de la Virgen, y 2000 personas asistieron a esta aparición. Y lo mismo, no todos vieron a la Virgen María, la veían, y no todos las escuchaban, ¿no? Obviamente los pastorcitos sí la oían y la veían, y el mensaje que les transmitió fue el siguiente: continuad rezando el rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y además les decía que se sacrificaran por los pecadores. Aquí es muy interesante que esta reiteración de la Virgen María que leía de los pastorcitos era que con solo rezar el rosario y solamente ellos tres, con que rezaran continuo, podían alcanzar la fin de una guerra, el fin de una guerra. O sea que esto es muy, muy importante. Bueno, en la cuarta aparición, fíjense que ya no fue el 13 de agosto, ella había prometido a la Virgen María que todos los 13, ¿no? Y también había tres personas nomás, o sea, los pastorcitos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasó este acontecimiento? No 13, como había prometido la Virgen María, que eran todos los meses el día 13. Lo que pasó es que el día 13 de agosto iban a ir, por supuesto, muchas personas, muchísimas más de 2000, que fue lo de la tercera aparición, pero el alcalde del pueblo, que no era católico, no era creyente, más bien era como ateo, no quería y no creía que esto fuera verdad y pensaba que esto era más bien una jugada política. Entonces decidió el 13 de agosto secuestrarlos y los encarceló el 13 de agosto. Bueno, esta información se las dio el 15 de agosto, rezad mucho y hacer sacrificios por los pecadores, que muchas almas se van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Bueno, entonces el 13 de agosto el alcalde los secuestra, pero los niñitos dicen siempre la verdad, los pastorcitos, y el alcalde los amenazaba de muerte, ¿no? Porque el alcalde pensaba que estaba diciendo mentiras. Y los amenazó con freírlos vivos en aceite hirviendo si no confesaban que su historia era falsa. Esos pastorcitos, pues como tenían la certeza y la seguridad de que habían visto a la Virgen María y todo lo que ella les mandaba en forma de mensaje, lo creían, entonces no tenían miedo. No les daba miedo, dice Lucía en sus memorias, lo que el alcalde los amenazaba porque sabían que si los mataba iban al cielo. Por eso estaban tranquilos, de cierta manera. El caso es que después el alcalde los suelta al ver que no podía conseguirles una falsa información al respecto a las visiones de la Virgen María de Fátima. Entonces los pastorcitos van a pastorear y el 15 de agosto, sin que ellos lo supieran, se les aparece la Virgen a ellos tres solamente, porque eso no estaba preparado, ¿no? Bueno, en la quinta aparición fue el 13 de septiembre y esta vez sí fueron 20.000 personas. Igual que las veces anteriores, no todos veían y no todos podían escuchar el mensaje de la Virgen de Fátima. Y lo que la Virgen de Fátima les transmitió a los pastorcitos fue: en octubre haré un milagro para que todos crean. Y recordemos que la aparición siguiente iba a ser la última, porque ella le había prometido que iba a aparecerse 6 veces más en los próximos 5 meses después de la primera aparición. Entonces, para la sexta aparición había mucha gente esperando ver ese milagro que la Virgen de Fátima iba a hacer, y además esperaban también verla, ¿no? O escucharla. Entonces, en la sexta aparición, que fue el 13 de octubre, habían 70.000 personas esperando ver a la Virgen de Fátima o escucharla, y
presenciar el milagro que ella había prometido. Sí hubo un milagro, el milagro del sol, y los relatos dicen que el sol danzó, se movía y, y que había un resplandor muy luminoso en ese momento. Hubo fotos, hubo registros fotográficos. Este es uno. Este fue como uno de los más eh, claros que encontré en internet. Realmente no entiendo mucho, pero sí, si ustedes pueden de pronto detallar en la parte derecha, en el centro, hay una zona de más luz, ¿no? Se supone que ahí estaba el sol danzando. Por supuesto, este acontecimiento fue registrado en la prensa de la región, de la zona. Esa es la prensa de Portugal. Y aquí narra o escribe o relata el suceso. Y como les decía, que en aquel entonces más que todo era un país, una región un poco atea. Entonces, miren lo que ponen como pie de página en la nota de esta noticia. Cosas espantosas, ¿no? Como si fuera algo malo. Era porque era una región o un país que en ese momento era un poco ateo. Bueno, muy bien. También le da mensajes. La Virgen de Fátima. Ella dice que soy la Señora del Rosario. En esta aparición se presenta como la Señora del Rosario. Y aquí es donde se da importancia fundamental del rezo del Santo Rosario. También le dice que hacer una capilla en honor mío, cosa que sí lo hacen. Y también otros mensajes, rezar el rosario todos los días y la guerra se va a acabar. Todo esto fue el 13 de octubre de 1917. Esa fue la última aparición que hizo la Virgen María a toda la región de Fátima, a todas las personas que querían participar y ver de la presencia y del milagro. Por supuesto, la Virgen de Fátima se sigue apareciendo a Lucía y a los pastorcitos, pero ya aparte y no para todo el público, ¿no? En 1918 la guerra termina, la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918, pero dejando, pues, por supuesto, muchos desastres, 10 millones de muertos en combate y 20 millones de heridos, que eso era una barbaridad en aquella época. Fue un momento muy triste de la historia de la humanidad y gracias a los rezos de tres pastorcitos, el rezo continuo del Santo Rosario, es que se hizo este milagro. ¿Pri, vas a decir algo? Bueno, continúo. Ahora vamos a los secretos. Estos secretos eran mensajes que le dio la Virgen María a los tres pastorcitos, pero por petición de la misma Virgen María no se podía revelar a nadie, solamente al sacerdote de la zona, de la región, y el sacerdote a su vez podía transmitirlo al obispo y arzobispo y a su vez podía transmitirlo al papa. Esa era como la restricción, era secreto, nadie podía saberlo, solamente los representantes de la Iglesia Católica. Ese mensaje, que se llama primer secreto, consistía en esto. Esto les dijo la Virgen a los pastorcitos. O sea, les mostró una visión, ¿no? Fue revelado en 1917 y escrito por Lucía en 1941 por petición del arzobispo de Portugal. Ella lo escribió. Ella no quería escribirlo porque la Virgen María le había dicho que no lo hiciera todavía público. Pero en una de esas apariciones que Lucía tenía con la Virgen María, ella le dio permiso. Entonces, sin temor, ya lo publicó, ya lo escribió en 1941. Y ya la Iglesia Católica decide publicar el primer secreto
en 1943. La visión que le mostró la Virgen María a los tres pastorcitos fue la siguiente, y esto lo narra Lucía así. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacían temblar de pavor. Todo eso es lo que ellos veían, una visión que la Virgen María les estaba mostrando. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Todo esta visión se le llama el primer secreto, la visión del infierno, porque eso fue lo que ellos vieron. La Virgen María les mostró a los pastorcitos cómo era el infierno. Esto es muy importante. Más adelante, poco a poco, les diré por qué. Ellos estaban muy asustados, los pastorcitos, de esta imagen del infierno. Tenían mucho miedo. Y la Virgen María les decía, como vimos en los mensajes, que tenían que rezar por las almas de los pecadores para que no sufrieran tanto en el infierno. Por ese motivo, y porque vieron en vivo el infierno, dice Lucía, todas las penitencias y mortificaciones le parecían nada para salvar de allí algunas almas, hablando de su prima Jacinta. Su primo también, Francisco, también hacía muchas oraciones, no se mortificaba tanto, pero sí rezaba mucho. Eran muy devotos y muy sacrificados pues digamos, por las almas del purgatorio. Bueno, esta visión del infierno es una visión que se puede decir que es bastante a la imagen del infierno cristiano. Las otras religiones, grandes religiones y las mitologías también tenían una imagen de lo que es el infierno, un mundo inferior, un inframundo, ¿no? Unas pequeñas diferencias, pero en general es parecido. En la mitología griega, el inframundo era el lugar donde los muertos vivían. No era, el inframundo no era un sitio solo de dolor y desesperación, era un sitio donde iban todos los muertos y más o menos a modo de la Iglesia Católica o del cristianismo, esa región de los muertos se dividían en más o menos, por decirlo así, en zonas. Había una zona buena, una más o menos, una intermedia y una muy mala. Esa muy mala eh, se puede decir que era el Tártaro, el equivalente al infierno cristiano. La intermedia, como decir el purgatorio cristiano, en la mitología griega se llama prados asfodelos, y el cielo va siendo como los campos elíseos. Entonces, en eso más o menos hay una cierta equivalencia con la religión cristiana católica, ¿no? Pero lo que mejor describe, digamos, ese vivir y sentir de las almas en el infierno, es más o menos una descripción que se da en la mitología griega con el suplicio de Tántaro. El suplicio de Tántaro consistía en que este señor en vida era muy derrochador, le gustaba, digamos, invertir en comidas, banquetes, pero nunca los comía, los derrochaba, botaba la comida y no se daba cuenta pues, de que alrededor de él había gente que tenía sed y hambre y él, en cambio, derrochaba la bebida, el vino y la comida. Cuando murió, dice la leyenda, en el suplicio de Tántaro, o la mitología, que su castigo fue interesante. Él estaba en como una especie de isla o región lleno de árboles y arbustos de frutas y de riachuelos
de aguas cristalinas apetecibles a la vista para beberlos y estos frutos bien apetecibles a la vista para comerlos, pero que Tántalo, cada vez que estiraba el brazo para coger un fruto del árbol o del arbusto, este se retiraba. Y lo mismo, cada vez que se agachaba a tomar del río, del riachuelo, de la fuente de agua, esta agua se retiraba. Y así no podía él suplir esa necesidad. Las tenía en vista, pero no podía satisfacerlas. Ese era el suplicio de Tántalo. Muchas visiones de algunos cristianos dicen que el infierno más o menos es así, donde las almas sufren porque tienen muchos deseos, muchos apetitos, no los pueden satisfacer. Y eso como un sentimiento de dolor o de que se quema el alma, ¿no? Entonces esta leyenda es muy buena para hacer como una analogía a lo que sería el infierno cristiano. Por supuesto, la visión acaba ahí, pero la Virgen María muestra inmediatamente otra cosa, ¿no? O sea, esa visión dura un solo momento y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo. Si no fuese así, creo que habríamos muerto del susto y pavor. Como la Virgen María les había prometido que ellos iban al cielo si rezaban el rosario, entonces estaban tranquilos porque sabían que después de muertos no iban a parar allá. Entonces esto es lo que está en las memorias de Lucía. Bueno, ya para terminar este aparte, en 1999 Juan Pablo II dice que el cielo no es un lugar físico entre las nubes, o sea, estos no son lugares físicos donde uno puede tocarlos materialmente o oír materialmente. Y también dice del infierno, ¿no? El infierno tampoco es un lugar físico. Eso no existen materialmente, no se pueden tocar. Y Benedicto, en el 2007, dice con respecto al infierno, que el infierno del que se habla poco en ese tiempo existe y es eterno. Si bien no es un lugar físico, sí existe, solo que no pertenece a esta dimensión material, a este mundo material. El infierno y el purgatorio pertenecen a una dimensión que está relacionada con el alma, y el cielo está relacionado con una dimensión espiritual. Bueno, vamos ahorita al segundo secreto, que fue revelado en 1917, escrito por Lucía en 1941 y publicado en 1943. Así empieza el mensaje o segundo secreto que le da la Virgen María a los pastorcitos. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Y continúa el mensaje. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, esta es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo. Y continúa el mensaje. Para impedir la guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Bueno, aquí tengo que parar y recordarles que este mensaje fue revelado a los pastorcitos en 1917. En 1917, en mayo, el 13 de mayo de 1917, cuando se le apareció la Virgen María y le reveló todos estos mensajes y secretos a los pastorcitos, Rusia, en mayo de 1917, era muy devota, muy creyente. Era cristiana, no católica, pero sí ortodoxa. Había muchas iglesias y la gente, en su gran mayoría, era muy devota de la Virgen María. Creían en la iglesia cristiana, no católica, y ellos tienen su propio papa. Eran muy devotos. Esto era muy raro, porque, digamos, ¿por qué Rusia, había que pedir la consagración a Rusia, al Inmaculado Corazón, si Rusia ya era devoto y de la Virgen María también? Esto era un poco raro, ¿no?
El mensaje, digamos, quedó allí, no pasó, digamos, como una historia contada por tres pastorcitos, o por una visión de los tres pastorcitos, porque pues Rusia no parecía que fuera, que tuviera un problema con la religión o con la Virgen María, ¿no? Entonces se ignoró esta petición, la iglesia ignoró esta petición, pero a la Virgen María se le seguía apareciendo a Lucía. Ah, bueno, es que hay algo que no dije. Al año, a los pocos años, digamos, la guerra se acabó en 1918, en 1919 muere Francisco, el primo de Lucía, en 1920 muere Jacinta, prima de Lucía, o sea que esos pastorcitos, estos primos se mueren, los primos de Lucía se mueren al poco tiempo. Lucía es la que queda viva y es la que escribe y relata todas estas cosas. Y Lucía sigue teniendo visiones de la Virgen María se le sigue apareciendo y le da mensajes, ¿no? Entonces, en 1929, la Virgen María se le aparece a Lucía. Ella ya era religiosa, estaba en el monasterio, y le dice, se pide al Santo Padre que haga en unión a todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Esto le hace este mensaje la Virgen a Lucía, pues para que se lo transmita a sus superiores, al arzobispo de la zona y a su vez el arzobispo se lo diría al Papa, ¿no? Pasó tiempo también, no hicieron caso pues, a la petición de la Virgen María. Siempre había cierta duda de la veracidad de los acontecimientos en Fátima, hasta que en 1931, más exactamente el 29 de agosto, la Virgen María se le aparece a Lucía y le dice, no han querido atender mi petición. Al igual que el rey de Francia, se arrepentirán y la harán, pero ya será tarde. Esto hace alusión a otro acontecimiento histórico que pasó tiempo atrás y pues para acordarlo más o menos fue 1689 a la Santa Margarita María de Alacoque se le aparece Jesucristo en una visión y le dice a ella que le entregue el mensaje que consagre a Francia al Sagrado Corazón de Jesús. El rey no le hace caso a la santa, la ignora, luego su hijo también la ignora y luego su nieto también la ignora. Recordemos que esto es 1689. Pasó 100 años exactamente y en 1789 vino la Revolución Francesa que acabó con las monarquías y persiguió la iglesia. O sea que Jesucristo estaba previniendo a al rey de Francia, a los que gobernaban a Francia en aquella época, sobre lo que iba a pasar, sobre este desastre, esta tragedia. Ignoraron la petición y pues pasó lo que había profetizado. Entonces eso hace alusión a lo que la Virgen María le decía a Lucía. Va a pasar lo mismo que con el rey de Francia en 1689, ¿no? Y la Iglesia Católica no hacía caso, ¿no? No quería consagrar a Rusia al Sagrado Corazón de la Virgen María. Entonces, en 1938 aparece una gran aurora boreal, que es lo que había predicho la Virgen María, que iba a dar una gran señal cuando cuando empezara esta nueva gran guerra, si no le hacían caso de consagrar a Rusia al Sagrado Corazón de Jesús. Esa gran aurora, pues, quedó registrada, en todas partes quedó registrada en 1938, este gran acontecimiento, porque fue una aurora inusual, más grande y brillante que lo que normalmente se veían en momentos de tormentas solares, ¿no? Este era muy inusual, esta aurora. Por eso está consagrada, registrada en la prensa de aquella época. Y en 1968
empezó en noviembre la Segunda Guerra Mundial. O sea que se cumplió la profecía de Fátima, que si no rezaban el rosario, además, y más importante aún, consagrar a Rusia al Sagrado Corazón, iba a empezar una guerra peor. Aquí traigo para recordar el inicio del mensaje del segundo secreto, ¿no? Y pongo en amarilla algo interesante. Si no deja de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Lucía, que era una jovencita y no era muy, digámoslo así, culta o letrada, cuando la Virgen María le reveló reinado de Pío XI, ella pensó que estaba hablando de un rey, no de un papa, de un papado, pues. Y lo curioso de todo esto es que sí hubo un papa que se llamó Pío XI. Y este mensaje fue revelado en 1917, cuando el papa de la época se llamaba Benedicto XV. Recordemos que la Virgen de Fátima se le apareció a los pastorcitos en 1917 y el papa era Benedicto XV. O sea que en ese mensaje había otra profecía además, que era el nombre del papa de esa época, de cuando iba a empezar a la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante eso, ¿no? Muchos detractores, digamos, de los acontecimientos de Fátima dicen que la Virgen, esa aparición es falsa porque la Virgen supuestamente descachó, porque dicen los detractores que la Segunda Guerra Mundial no empezó en 1938, sino en 1939, o sea, un año después de lo que había profetizado la Virgen de Fátima. Y dicen que la Segunda Guerra Mundial empezó cuando Alemania invade a Polonia en 1939, en febrero de 1939, ¿no? Sin embargo, como la Virgen María se le seguía apareciendo a Lucía, ella le confirmó que la Segunda Guerra Mundial no empezó cuando Alemania invade a Polonia, sino cuando Alemania se toma a Austria, no a la fuerza, sino que simplemente llegó, no encontró, digamos, oposición y se adueñó o adicionó el país de Austria a su dominio, a su imperio. Eso fue exactamente la toma de Austria en 1938 en el pontificado de Pío XI. Y estas son las noticias que acontecían en 1938 de la toma de Alemania, del imperio nazi, a Austria. Y ahí dice la Virgen María que ahí fue que realmente empezó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a su país vecino Austria. Más adelante se supo pues que con esta invasión, si bien Austria no puso oposición, este hecho hizo que Inglaterra y otros países empezaran a planificar la guerra contra Alemania. Bueno, de todas maneras, esta Segunda Guerra acaba, dura 7 años, en 1945 acaba, por supuesto dejando mucha destrucción y miseria. Solo en el gobierno de Adolf Hitler, y no estando en guerra con los polacos, solamente mató a 4 millones por ser judíos en Polonia y 6 millones de judíos en Alemania, solo por ser judíos, no por guerra de conquista, simplemente por diferencia racial, ¿no? Por supuesto, el total de muertos de toda la Segunda Guerra Mundial fue muy superior a la de la Primera Guerra Mundial, que habíamos contabilizado alrededor de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos. El total de muertos en la Segunda Guerra Mundial fue de nada más y nada menos que de 50 millones de muertos en total. Muchísimo más, porque en la Primera Guerra fueron 10 millones, en esta segunda 50 millones. O sea que esta guerra fue mucho peor que la Primera Guerra Mundial.
Aquí se ve que una vez más esta profecía de la Virgen de Fátima se cumple. Pero hay algo importante, importantísimo y curioso en el mensaje de Fátima, en el segundo mensaje de Fátima, que es el secreto, el segundo secreto de Fátima. Eso ya se los había leído. Para impedir la guerra vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Resulta un poco extraño porque esta Segunda Guerra Mundial no solamente Rusia participa, sino muchos países. Incluso se podría decir, y con cierta razón, que uno de los factores principales de esta guerra, una de las causas principales fue el nazismo, o sea, Alemania, no Rusia. Y el mensaje sigue, ¿no? Y sigue hablando de Rusia. Todo esto fue revelado en 1917, ¿no? Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Y sigue el mensaje. Y sigue hablando el mensaje sobre Rusia. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Si uno lee, no entre líneas, sino que si uno lee sin fanatismos, esto quiere decir que ese gran desastre de la Segunda Guerra Mundial no era esa peor guerra que iba a suceder. Estaba anunciando otra peor que la Segunda Guerra Mundial y que sus orígenes iban a estar en Rusia. Como les decía, esto en 1917, cuando se reveló a los pastorcitos, esto era una locura, porque Rusia no parecía que fuera así tan malo como se mostraba en los mensajes de la Virgen María. Y segundo, como les decía, Rusia en esa época, en mayo de esa época, de 1917, era muy creyente y devota de la Virgen María. Rusia era eh, cristiana ortodoxa. Pero ¿qué pasó en noviembre de 1917 en Rusia? Fíjese que la aparición fue en mayo de los pastorcitos. Y en ese mismo año, en noviembre, en Rusia empezó la Gran Revolución y fue liderada por Vladimir Lenin. En 1917, en noviembre, a los pocos meses de la aparición de la Virgen María en Fátima. Bueno, esto aquí es un poquito importante. Me costó investigar un poquito para no cometer errores de historia y de conceptos. Y hay mucha información un poco ambigua, pero más o menos el consenso con respecto a lo que dio origen a esta revolución rusa liderada por Lenin, por Vladimir Lenin, es lo siguiente. Aquí se supone, con esta revolución rusa, que empezó el comunismo en Rusia, ¿no? No exactamente, el partido político comunista no empezó en 1917. La ideología del Partido Comunista la crean Karl Marx y Engels un poquito antes, en 1848, en su manifiesto del Partido Comunista, y ahí donde trata la lucha de clases, que es como el centro del manifiesto del Partido Comunista. Este manifiesto del Partido Comunista y otros escritos por estos dos autores es la base para lo que se conoce como marxismo. Y el marxismo, pues, es una doctrina política y filosófica. Es importante tener eso en cuenta. Una doctrina política y filosófica. Y esto es sinónimo o es lo mismo, este marxismo, esta doctrina política y filosófica, es lo mismo que socialismo científico. Bueno, entonces del marxismo nace o es la base ideológica del comunismo. Y que Lenin lo toma, se apodera, digamos, de esta ideología como base ideológica del marxismo para fundar o para iniciar el comunismo en Rusia. El problema es que otro de los pensamientos, digamos, que tenía Marx, además de la lucha de clases, era que parte del problema de la lucha de clases era que la religión
era un poco enemigo de la lucha de clases y decía que la religión es el opio del pueblo, como diciendo que entorpecía, digamos, a que el pueblo se diera cuenta y hay una rebelión contra las clases dominantes o burgueses, como decía, porque la religión causaba ese efecto, como que evitaba o adormecía a que la gente se rebotara en contra de la monarquía, ¿no? O de los gobernantes de la época. Aquí he leído mucho, hay mucha tela que cortar y hay mucho raciocinio, con sentido con o sin, y algunos dicen, por defender al comunismo y por defender al marxismo, que es que se ha malinterpretado a Marx. Porque lo que quería decir Marx con esta oración, la religión es el opio del pueblo, es que la religión era como un efecto calmante del pueblo, o sea que cuando el pueblo tenía mucho dolor, entonces el opio como calmante de aquella época, la religión era buena, según una interpretación bien rebuscada de algunos, ¿no? Y no quiero entrar en discusión, porque esto son interpretaciones, pero sinceramente, y esto está en la historia, Lenin interpretó de una manera muy directa lo que quiso hacer con su comunismo, con respecto a la religión y a Dios. Dice, Dios es mi enemigo personal. O sea que Lenin, que fue el que impuso el comunismo en Rusia, interpretó a Marx así, que la religión es una cosa mala y que Dios es su enemigo personal. Y ahí fue la base de todo el partido político, el gobierno político de la antigua Rusia, de la URSS. Ya se entiende la advertencia que da la Virgen María con respecto a Rusia. Recordemos la última frase del mensaje de Fátima. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Directamente Lenin y luego Stalin hicieron persecución y purga a la iglesia y todo lo relativo a la iglesia. Y el comunismo se extendió por muchos países además de Rusia. Eso se regó, o sea, esta ideología de lucha de clases que tenía, digamos, también introducida la guerra contra la religión, se regó por muchos países. Que eso es más o menos no, directamente lo que profetizó la Virgen de Fátima en 1917. O sea que estos errores de Rusia se extendieron por todo el mundo. La Virgen María profetizó al pie todo, tal cual. Y esto sucedió porque no rezaban el rosario y, más importante, no consagraron la iglesia o el papa a Rusia al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Solo el comunismo, no ya está hablando aquí de guerras, solo en medio del comunismo, en Rusia, fueron destruidas 61.000 iglesias. Fueron perseguidos 40.000 religiosos y en su gran mayoría muertos. Y eso no fue en medio de una guerra entre países. Eso fue una purga interna por ideologías. Y además este comunismo dejó guerrillas en casi todos los países del mundo, del tercer mundo. Porque la idea era que para llegar al poder, el pueblo tenía que llegar por la fuerza, por medio de la revolución, por medio de las armas. Por eso se crearon guerrillas en muchos países del tercer mundo, porque esa era la convicción, ¿no? Cuando se fundaron las guerrillas en los países del tercer mundo, que se tenían que tomar el poder por la fuerza, con el poder de las armas. Bueno, pero no solamente en Rusia hubo comunismo, sino en muchos países. Por ejemplo, Camboya, 3 millones de muertos, que es la tercera parte de la población, bastantísimo, la tercera parte, y solo por tener ideologías diferentes. En este caso, por tener una religión, un credo. Afganistán, 3 millones de muertos. China, con Mao Zedong, 64 millones de muertos
Solo China supera lo que fue muertos en la Segunda Guerra Mundial. Solo China. O sea que lo que la Virgen estaba profetizando era una guerra mucho peor que la Segunda Guerra Mundial y que el origen era en Rusia. Y Rusia, con Lenin, Stalin y Khrushchev, 68 millones de muertos. Eso es una barbaridad. Poco de muertos sin necesidad de estar en guerra, solamente por persecución ideológica. En este caso por ser religiosos, ¿no? Pero termina el mensaje de la Virgen a los pastorcitos diciendo esto. Pero al final mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido el mundo algún tiempo de paz. O sea que al final dice que bueno, va a costar con muchos rosarios y con tal de que consagren a Rusia, ella va a cumplir a su promesa y convertirá a Rusia y el mundo tendrá un periodo de paz. Pero como les decía, la Iglesia Católica no hacía caso a los mensajes de Fátima, a los avisos de Lucía. Y más que todo era porque no le creían mucho la visión a los pastorcitos, a Lucía, y además porque tenían ciertos intereses, ¿no? El pensamiento, digamos, de algunos religiosos del Vaticano era algo así como esto. Aquí traigo el libro. Esto está sacado del libro directamente de Edward Danis, jesuita, que era un profesor de teología de la Universidad de Roma. Dice esto en el libro. Cismática como comunidad religiosa y marxista como comunidad política, Rusia no pudo ser consagrada por el Papa sin que ese acto constituyese un desafío, tanto para la jerarquía separada como para la Unión Soviética. Y sigue diciendo, teniendo en cuenta el rigor de sus términos, la consagración sería prácticamente irrealizable. Y sigue diciendo, ¿pudo entonces la Santísima Virgen pedir una consagración semejante? Y fíjese cómo termina este erudito de la Iglesia Católica. Esta pregunta parece que clama por su respuesta negativa, o sea, que los mismos religiosos, los mismos católicos del Vaticano dudaban de esta visión de la Virgen María. Ignoraron la petición de la Virgen María. Esta fue la realidad. Pasaron muchos años. Exactamente 5 pontificados pasaron. Pasó el pontificado de Pío XII, de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Juan Pablo II inmediatamente no hizo nada al respecto, con respecto a la consagración al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María a Rusia. Pero sucedió un evento importante. En mayo 13, el mismo mes y día en que apareció la Virgen de Fátima a los pastorcitos, en 1981, en la Plaza San Pedro, hubo un intento de asesinato al Papa Juan Pablo II. Este hecho hizo reflexionar al Papa. Entonces decidió que tenía que hacer de verdad la consagración de Rusia. Y un año después, el Papa, el 13 de mayo de 1982, en Fátima, consagra a la Santísima Virgen y al mundo y literalmente no dice Rusia, sino a esas naciones que tienen particular necesidad, pero no se realizó con todo el episcopado, como pedía la Virgen María, le pedía por medio de Lucía, ¿no? Entonces aquí hubo dos fallas. Primero, que no dijo, no pronunció la palabra de Rusia, y segundo, no lo hizo con, con todo el episcopado, sino que él fue solo. Lucía, que era muy amigo del Papa Juan Pablo, pues le dijo que no servía, que la Virgen no le valió esa consagración, tiene que ser como ella, a los términos que ella había pedido. Consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de la Virgen María y con todos los episcopados. Así que el siguiente año,
en 1984, el Papa lo hace. Consagra al mundo y a Rusia al Sagrado Corazón de la Virgen María, en unión con todos los obispos del mundo. Y ya Lucía le dice que esta consagración fue aceptada por el cielo. Entonces le sirvió todo este atentado al Papa Juan Pablo II para que la Iglesia por fin hiciera esta consagración de Rusia al Sagrado, al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y poco, mire que se fue en 1984. Al poco tiempo que se hace esta consagración como lo pedía la Virgen María, empiezan a haber ciertos acontecimientos. El 10 de marzo de 1985, al año siguiente, moría el presidente de la Unión Soviética, Chernenko, y le sucedía Gorbachev. Y estas son declaraciones de Gorbachev en una entrevista con Juan Pablo II. Ha cambiado nuestra posición respecto a la religión. Ahora partimos del hecho de que la fe es una cuestión de la conciencia de cada uno en la que nadie debe intervenir. Los valores morales que la religión ha elaborado y lleva consigo pueden servir y sirven ya a la causa de la renovación de nuestro país. Y el 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disuelve y el nuevo presidente ruso, Boris Yeltsin, prohíbe el Partido Comunista y ahí se acaba el comunismo de Rusia. Y no solamente en Rusia, sino que al poco tiempo en muchos países comunistas se acaba el comunismo y solo quedaron 5 países con el comunismo, que son China, Cuba, Laos, Vietnam y Corea del Norte.